Hola, hola, ¿cómo están? Es jueves de platicar y estoy inmensamente feliz de tener a una de mis más grandes maestras, a una de las personas que más admiro en el mundo. Macu, literal, fue mi maestra en la maestría y no solo eso, me ha sabido acompañar en momentos difíciles, ha sabido estar cerca no de mi persona, sino de mi corazón, que es aún más importante. El tema del que vamos a hablar hoy para mí es muy profundo y tenía que ser con ella sí o sí que se hablara. Bienvenida, Macu, estoy feliz. Gracias por venir. Hijo, gracias porque tus preguntas nos van a ayudar a entender a los chavos en este tema que es la salud mental. ¿Y por qué la salud mental? El 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Y creo que poco hablamos del tema, creo que le tenemos miedo, creo que a mi generación nos enseñaron que cuando alguien había un tema de salud mental, están locos, no lo digan, que se esconda, que hablar de ir al psiquiatra, o sea, era ya como un tema a la torre, o sea, ¿qué va a hacer de su vida? Escóndanla, nunca en su vida va a poder hacer una vida, tener una familia, ni mucho menos. Y hoy veo que por esa forma en cómo fuimos educados, tenemos mucho miedo de escuchar a nuestros hijos, tenemos mucho miedo de escuchar esas necesidades emocionales que ellos tienen, esas carencias emocionales que tienen. Y pues para eso estamos hoy, Luis. Hace unos meses hablábamos con uno de tus hermanos y nos decía, es que tenemos que hablar de salud mental, mamá. Hay muchas personas que estamos teniendo muchas confusiones. Y Luis me dijo, no, espérate, jefa. O sea, no podemos invitar, o sea, no podemos hablar de este tema si no hay alguien que nos diga qué está pasando. Macu, y pues tú eres mi maestra y hoy quiero aprender. ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué los miedos? ¿Qué implica? Así como decir salud mental. A mí me viene a la mente una zozobra impresionante. A ti como profesional, ¿qué te viene a la mente cuando alguien dice tiene problemas de salud mental? Bueno, primero gracias a los dos por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. La verdad es que sabes lo que los quiero. Y bueno, pues, ¿qué me viene a la mente cuando pienso, cuando escucho salud mental o que alguien tiene problemas de salud mental? Me viene a la mente que lo que ocurrió fue que se dio un desequilibrio, que de pronto ya no fue tan sencillo como de recuperar y necesitamos entrar para ayudarle a recuperar ese equilibrio. Eso es lo que me viene a la mente. ¿Las personas nacemos equilibradas mentalmente? Las personas a nivel orgánico, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, nacen bajo un principio de balance y ese balance se va perdiendo cuando las condiciones que nos rodean no son de total seguridad. Ok. ¿Por qué hoy, y lo platicaba con mi mamá y muy probablemente es en el Nacional, pero por qué hoy se habla tanto de chavos con ansiedad, de chavos con depresión, de chavos que están sufriendo? ¿Por qué a mi edad, más bien a la edad de mis hijos, estando yo a esa edad, no era ni tan común ni tan normal? Es más, no sé si tiene que ver las series de televisión que estamos viendo, no sé si tienen que ver el ambiente en el que están creciendo, pero sobre todo a mí me asusta la negación en la que muchos papás estamos viviendo en relación a la ansiedad, la depresión, incluso las ideas de suicidio en nuestros hijos. Bueno, hay como varios factores que han cambiado un poquito como el panorama en salud mental. Tengo oportunidad de ir a congresos de salud mental a los que me invitan para participar. Y ahora traigo en mente uno en el que participé hace poco tiempo, en donde se presentaron las cifras, digamos, de salud mental en Latinoamérica. Y después del COVID, algunos países latinoamericanos aumentaron 400% en ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático.
Entonces, también una realidad es que el panorama ha cambiado porque hay mayor parte de nuestra población que ya se encuentra en condiciones comprometidas en su salud mental. Dentro de nuestros jóvenes, por ejemplo, en México, en promedio tenemos como un 30% de jóvenes con ansiedad y como un 20% con depresión. En algunos casos pueden venir juntas, es decir, una le da la mano a la otra y entonces se presentan al mismo tiempo, o a veces se presentan con alguna otra condición que también tenemos que observar. Ahora, ¿por qué lo negamos? Porque traemos años de negación sobre las condiciones de salud mental, en donde el pensar, por ejemplo, en medicarnos es algo que nos da pavor, y medicar a un hijo es como, ¿cómo le voy a hacer eso a mi hijo? ¿No? Sí. Y no nos alcanzamos a dar cuenta. El otro día que me invitaron a dar una conferencia con la población general, yo les preguntaba, a ver, levántenme la manito los que tienen problemas de diabetes. Entonces, por allá, ¿no? Levantar. Pues efectivamente, al igual que un problema metabólico, pues que sale de las manos de esa persona, que requiere su insulina, requiere cuidado, requiere ciertas condiciones para estar mejor en su vida, la salud mental es también y tiene también un origen totalmente químico y eléctrico. Entonces, así como nosotros no estigmatizamos a la persona que tiene diabetes, tampoco debemos estigmatizar a la persona que tiene una condición de salud mental, porque son las mismas condiciones. Nada más se está dando bajo una hormona diferente y en una glándula diferente, digamos, pero es la misma condición. Es una condición que tiene la misma naturaleza, que puede ser atendida igual. En el caso, a diferencia de la diabetes, en donde, bueno, restablecer la funcionalidad de los factores que dieron lugar a esta enfermedad metabólica es muy difícil. En caso de salud mental, en la gran mayoría de los casos podemos restablecer y regresar ese estado de equilibrio con ayuda, en muchas ocasiones, de esta parte farmacológica y del tratamiento y la atención puntual terapéutica, que ayuda a que ese chico o a esa chica pues pueda retomar su vida sin ningún conflicto y pueda, como decías, casarse y pueda tener una familia y pueda ser un profesionista exitoso y pueda tener lazos con sus amigos sanos. Luis, tú dentro de tu grupo de amigos o dentro de tu gente cercana, ¿has tenido a personas cercanas a tu corazón que hayan tenido problemas de depresión, de ansiedad, y que te haya costado a ti trabajo como chavo el aceptar esa situación, o entre amigos el hablar del problema que está viviendo alguno de ellos? A ver, yo creo que sí, definitivamente sí. Yo mismo pasé, ¿no? O sea, yo pasé por, no recuerdo bien si el diagnóstico en su momento fue ansiedad o depresión. No sé si tendría que regresarme con la psicóloga con la que pasé ese tratamiento, pero yo mismo sí. Y me acuerdo yo siempre de platicar y decirles, yo le decía a mis amigos cuando hablaba, porque pasa algo raro, que los que van, porque como decías, el 20% y el 30%, sí, o sea, yo sacaba cuentas en mi grupo de amigos y es cierto. Se sacaba y decía, pues sí me dan los números, ¿no? Y pasa algo, pasaba antes, ya es más normal, que solo se hablaba del tema entre los que lo padecían. O sea, los que yo sabía que tú ibas al psicólogo, entonces yo contigo iba a hablar que fui del psicólogo y ya. O sea, no era un tema que se platicaba fuera de eso. Entonces, pues salías de tu cita y te marcaba tu amigo, oye, me fue súper bien hoy, bla, bla, bla. Qué bueno, yo también voy mañana. O sea, sí había este acompañamiento que no recuerdo si antes no había. Yo me acuerdo que yo o sea, cuando hablaba con mis amigos, yo les decía, es que los psicólogos es lo más cercano a los ángeles. Así les decía, son personas que, o sea, literalmente pues te cambian la vida. Ahora sí creo que es más visto. Por ejemplo, antes yo creo que sí te da un poco de pena decir, ay, no puedo porque tengo psicólogo. Y decías nada más, no puedo. Ahora, cuando vas al psicólogo, yo sí creo que hay que decir, no puedo, voy al psicólogo. Tengo que ir. O sea, es como... Y no por un tema de... porque necesito atención, voy al psicólogo, no, sino como de, o sea, normalizar que ir al psicólogo es como, voy a fisioterapia, voy al psicólogo, o sea, o sea, se tiene que ver como, pues, como lo que es, o sea, no, yo creo que
mantenerlo como en secreto tal vez agravie el problema más de lo que es. O sea, y no porque sea común deja de ser grave, no quiero decir eso, sino hay que como incentivar que ir al psicólogo, además de que es normal, es muy bueno y es muy sano y es pues súper sanador, que repita la palabra, para uno mismo. ¿Por qué crees que a los adultos, o sea, por qué oponemos resistencia a los papás? O sea, ¿por qué no pongo resistencia a que me digan, voy al dermatólogo? Ah, sí, cita con el dermatólogo, perfecto. Y me apuro a hacer la cita con el dermatólogo. No me provoca ansiedad. A mí como mamá, que mi niña me diga, quiero ir al dermatólogo. No me provoca incluso ansiedad. Oye, mamá, me gustaría hacerme análisis para ver cómo estoy. No, gracias Dios que te quieres hacer análisis. Pero la verdad, cuando uno de mis hijos llegó y me dijo, mamá, yo creo que tengo que ir a un psiquiatra, la que necesitaba el psiquiatra era yo. O sea, fue un grado de ansiedad propio que dije, en la maíz. O sea, y desgraciadamente, lo digo abiertamente, fue una culpa inmediata lo que sentí. Dije, Dios del cielo. O sea, si tiene las muelas picadas, pues no se lavó los dientes, pero yo le decía que se los lavara. Pero si me dice, quiero ir al psiquiatra, es auxilio que no hice como madre. O sea, y les voy a decir una respuesta de uno de mis hijos una vez que le dije, es que me siento culpable. Y me dijo, es que si entendieras que no se trata de ti, fuera más sencillo. Doble balazo. O sea, fue un doble balazo. Claro. Primero, mi angustia y mi ansiedad de que el niño me estaba pidiendo ir al psiquiatra. Dos, cuando le dije, es que ¿qué hice mal? No se trata de ti. ¡Pum! O sea, me mató y me remató. Claro. Pero estoy segura que no soy la única. Estoy segura que no soy la única. Y me está oliendo el alma de platicarlo, O sea, claro. Pero sé que lo tenemos que hablar, Macu. Sé que lo tenemos que hablar con más libertad. Sé que hay amigas mías que están pasando por este dolor y está con un zipper bajo llave en el alma y en el corazón, y en verdad nos vamos a enfermar también nosotras. Exacto. Entonces, quisiera que nos enseñaras a hablar con mucha más libertad y sobre todo que nos des argumentos de por qué hablarlo, de que dejemos de pensar que nuestros hijos van a estar seguros y calladitos, que nadie sepa, sana. Sí pasa. Sí. Y tú nos puedes decir los índices de suicidio cómo están, y desgraciadamente también en una sociedad en la que vivimos donde todo el tema emocional le queremos cargar la mano a Dios, o sea, y a nuestra fe. Y no digo que no ayude. O sea, yo lo digo a mí personalmente. ¿Qué me sostiene? ¿Cuál es una de mis anclas? Mi fe, claro. Sin lugar a dudas. Pero también tenemos que ayudarnos clínicamente. Y me voy a ir a la analogía del cáncer. Yo tenía fe que no me iba a morir de cáncer, sí, pero me metí una friega con quimios, claro. Y con mastectomía y con todo. ¿Por qué eso lo vemos como lo correcto y en enfermedad mental no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahí hay como varias cosas. Lo primero es que nos falta lo que dice Luis, como una normalización y una educación sobre salud mental. Entonces, hay que ofrecerle a nuestros hijos de entrada, hay que asumir que esta canastita de recursos que les damos, el dermatólogo, el dentista, el pediatra, él tiene que venir ahí la atención de salud mental, sí o sí. Entonces, es parte como de eso que yo les ofrezco, ¿no? Hay ocasiones en las cuales por la edad de los hijos uno tiene que asumir eso y tienes que decir, no, vas al pediatra porque vas al pediatra y no es negociable, ¿no? Y cuando me estoy dando cuenta o en la escuela me reportan o puede ser a través de observación que me doy cuenta que hay algo que ya no le permite adaptarse, en ese momento busco los recursos adecuados para que lo atiendan. Entonces, sí hay un tema en donde tenemos que hacer una campaña importante, como dice Luis, para normalizarlo. Es importantísimo normalizarlo y el primer paso en la normalización es hablarlo. Así como generar un espacio hoy para tocar el tema y ponerlo sobre la mesa entre ellos, entre los propios chicos que lo puedan llegar a hablar. Entonces,
hay como algo importante para ellos en su propia etapa y hay algo importante para nosotros como papás en nuestra propia etapa. Cuando los hijos tienen algo, vamos a suponer, desde la mamá que tiene a su chiquitín en el kinder, ¿no? Y en el kinder le dice la maestra, es que quiero hablar contigo porque fíjate que no se está aprendiendo bien las primeras letras. La mamá sale de ahí pensando que es una mala madre. Es algo que es bien importante en la enseñanza que te comparte tu hijo y que ahorita nos compartes tú es quitarnos de enfrente. Esto no es sobre nosotras, ni sobre nosotros como papás, es sobre ellos. Entonces, en ocasiones nos ponemos delante porque nos sentimos totalmente evaluados ante algo que puede no estar funcionando bien con ellos. ¡Wow! Ajá, o sea, ¿cómo estoy funcionando yo? ¿Qué tan buena madre estoy siendo? A veces, hasta como de broma, le decía yo a mis alumnos de este sábado, les decía, cuando eres padre en México o mamá, te entregan de este lado al chamaco y del mismo peso a la culpa del otro lado, ¿no? Entonces es importante como en función de que yo voy conociéndome y creciendo y contactando con ese principio de sabiduría en mi maternidad y en mi paternidad, ir soltando la culpa. Porque la culpa nos estorba ver al hijo. Y esto es algo bien fuerte. La culpa se acaba convirtiendo como en algo que no me deja, porque es tan poderosa, tan grande, tan pesada, que me impide mirar la necesidad del hijo. ¿Qué está necesitando él más allá de mí? Entonces, efectivamente, en muchas ocasiones, también por la educación que nosotros como generación recibimos, es ocúltalo. O sea, todo aquello, y nos tocó mucho vivirlo, todo aquello que no funcionaba en casa, ocúltalo, no se te ocurra decirlo. Tenemos hasta refranes maravillosos como los trapitos sucios se lavan en casa, como de no se te ocurra, o sea, tienes que guardarlo. Eso por un lado. Por otro lado también tenemos mucho esta educación de déjalo, se le va a pasar. Ajá. Es una etapa, es normal, ¿no? Y entonces estamos normalizando lo que no es normal y no mirando lo que sí es normal. Entonces, el que yo crea que mi hijo, al tener depresión o ansiedad, pues es porque está en la adolescencia y ya ves que son bien difíciles, eso como que me aquieta un poco esa culpa y por eso lo abrazo y digo, me funciona esta explicación. Pero no resuelvo. Y me sigo, pero no resuelvo y aquello, pues evidentemente se va incrementando. Entonces, ¿qué es importante que nosotros sepamos y que lo tengamos muy presente? La ansiedad y la depresión es algo normal. Incluso les podría decir, ¿por qué es normal? Porque nos ayuda a ajustarnos en la vida. O sea, todos los adultos que me estén escuchando ya presentaron ansiedad y depresión. Wow. Pero nos sirve como un amortiguador frente a los cambios de la vida. Entonces, a veces, porque alguien, vamos a suponer, entra o lo cambian de escuela. Entonces, ese cambio de escuela va a presentar un principio de ansiedad. Porque dejé a mis amigos de la otra escuela, eso va a presentar un principio de depresión. Entonces quiero que se imaginen que por eso usé la palabra de amortiguador, porque me permite regresar. Ya. Entonces la ansiedad y la depresión, si bien son normales, son adaptativas, nos ayudan a regresar. Nos ayudan a ajustarnos ante esos pequeños cambios, ante esas pequeñas pérdidas, ante los retos que nos da la vida y es normal. Cuando ya no nos deja regresar. Es decir, cuando este ejercicio natural de subir y bajar desaparece y me empiezo a quedar permanente en este estado de ansiedad consistente, de esta tristeza consistente, y entonces empiezo a perder aquellas condiciones, actividades, vínculos que le daban sentido a mi vida. Wow. Entonces, ¿cómo me doy cuenta como mamá que tengo que voltear a ver qué onda? Cuando mi joven de pronto deja de disfrutar aquello que disfrutaba. O sea, ya no simplemente anda medio tristón y ya no quiso salir esta semana con amigos, está pendulando. En este cambio, ahí funcionamos. Pero cuando ya dejó de pendular y ya no quiere salir ningún día, igual y antes le gustaba escuchar música, ya no está escuchando música, igual y antes le gustaba ir a jugar básquet y ya no le gusta o ya no sale a jugar básquet, igual y antes veía a sus amigos y ya lo veo que no lo está disfrutando, ahí ya me está levantando una alarma. Cuando ya estoy viendo alteraciones en la forma en la que está comiendo un poquito menos, un poquito más, mucho menos, mucho más, o bien lo veo que quiere comer todo el día o lo veo que no quiere comer en todo el día. Y lo mismo con su sueño. Cuando me doy cuenta que se está aislando
Y este aislamiento ya no le permite regresar. Ya no es como, tiene un día ahí como medio apachurradón que se aísla y luego regresa, sino esto ya es fijo, ¿vale? Wow. Entonces ahí tengo que levantar la mirada y decir, algo aquí ya no está funcionando. Cuando me doy cuenta que hay mucho ruido en su cabeza, ya empezó a rumiar mucho. Hay como muchos changuitos que de pronto vienen y está todo el tiempo. ¿Y si pasa esto? No. ¿Y si ocurre tal cosa? Empieza como a cargar con muchos pensamientos que antes no cargaba. ¿Cómo le hacemos las mamás para ver sin culpa? Porque la culpa existe, la traemos, como dices tú, nos entregaron el paquete completo. ¿Qué herramienta, qué dirías? A mí se me vino una, pero no sé si y me vas a decir, no, Adriana, no es así. Pero me imaginé en un barco naufragando, trayendo literal una piedra y a mi niño. Y me dicen, pues uno u otro, chula. O sea, para salvarse es uno u otro. Aventando la fregada piedra al mar, agarrando a mi chamaco y trepándome a la balsa. Bien. Así lo vi. Esa te sirve a ti. Ajá. Y esa le puede servir a otras mamás. ¿Y qué otras? Ajá. Podemos usar otras, fíjense. Podemos usar una autoinstrucción que puede ser bien sencillita y esa me la dejo por ahí. Puede ser en el teléfono, puede ser en algún sitio. Porque a veces se me va a olvidar, pero esta autoinstrucción es como si me recordara. Y entonces, en función de que los hijos están creciendo y que vamos tomando diferentes papeles en nuestro maternaje, el tener esta autoinstrucción que me diga, acuérdate que no se trata de ti. Por ejemplo, esa frase es una frase ancla súper dura. Matona. Acuérdate que no se trata de ti, míralo a él. O, por ejemplo, me puedo dejar otra frase que diga, la culpa no me está dejando verlo. Y entonces eso me ayuda como a dar el pasito. Hay una historia muy linda es un testimonio de un paciente, del fundador de la terapia de aceptación y compromiso, que está hablando, por ejemplo, de cómo aprender a soltar. Muchas cosas, entre ellas podemos usar la culpa. Y entonces dice, de pronto estaba yo luchando con un monstruo que era grande y que era terrible, y estaba luchando con él en un juego de cuerda, de este juego de jalar la cuerda, si se acuerdan. Entonces decía, yo sentía que si dejaba de jalar la cuerda, me iba yo a caer en un foso que estaba en medio de nosotros dos. Ay. Entonces todo el tiempo estaba yo tensa jalando esa cuerda, jalando la cuerda, hasta que en algún momento me di cuenta que lo único que tenía que hacer era soltar la cuerda. Ay, no. Si yo me imagino ese monstruo metafóricamente como una representación de mi culpa como mamá, puedo darme cuenta que estoy peleándome con él en lugar de atender a este hijo o esta hija, porque yo sigo acá jaloneándole y lo único que tengo que hacer es soltarlo. A la torre, pero soltar no es fácil siempre. No. Porque sí sería sencillo, mas no fácil. O sea, qué sencillo, pum, suelto. Pero fácil emocionalmente, volvemos a la misma, la fregada culpa de soltar. O sea, a la maíz. Y si lo suelto y se da en la maíz, pues yo fui la que lo solté. Pero lo que estoy soltando es la culpa, no a mi hijo. O sea, yo quiero que vean que es la culpa la que se mete entre mi hijo y yo, la que no me deja ayudarlo. Porque yo creo que su error, su equivocación, estoy hablando de cualquier situación, no estoy hablando ya de una condición de salud mental, estoy hablando de algo sencillo. El hecho de que le haya ido mal en el kinder porque no se supo, no se aprendió bien la letra, yo creo que ese error me refleja a mí y que está hablando de mí. Y entonces abrazarme y pelearme con la culpa me imposibilita atender el sentarme y decirle, mira, esta es la letra, y jugar con él y lograr ese objetivo. Entonces, cuando yo entiendo que es la culpa lo que me está impidiendo llegar a él o a ella y acceder a eso que necesita ahorita de mí, puedo soltar la culpa para tomar a mi hijo, que es la imagen que tú diste. Pues aviento la piedra porque nada más puedo salvar algo de peso. Me quedo con mi hijo, me quedo sin la piedra. Wow. Yo quiero hacer una pregunta, porque es algo que yo aquí he platicado mucho, es algo que creo. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos en general es porque creemos que somos más importantes de lo que somos en sí. O sea, creo que muchas veces
Creemos como que todo se trata de nosotros y todo el mundo está como a la expectativa de nosotros cuando en realidad no somos tan importantes. Y yo creo que algo de lo que he ido moldeando en mi personalidad es darme cuenta pues, que no soy tan importante, ¿no? O sea, que si no voy a una fiesta, pues no pasa nada. O sea, no soy tan importante, no va a ser la última. Que si no me veo, o sea, como este tipo de cosas que a mí, hablo de mí, me lastiman mucho el estar pensando todo el tiempo. ¿Qué van a decir si hago esto? ¿Qué van a decir si hago esto? O sea, como que... Y me di cuenta con el paso del tiempo pues, que no era tan... O sea, que no era tan importante. Y no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, no lo digo como algo malo, sino como algo bueno. ¿Por qué se creció o qué hacer para cambiar esta cultura de que todo se trata de mí? Por ejemplo, o sea, ¿qué hacer para que no se repita lo de... es que si entendieras que no todo se trata de ti. O sea, ¿por qué se cree que todos los problemas tienen que ser vistos desde o sea, desde mi visión? Cuando es un problema de tu hijo, y sé que son sus hijos, o sea, es tu hijo, pero no es o sea, es tu problema, pero no es tuyo, o sea, no lo tienes que resolver tú, exacto, ajá, o sea, es tu problema porque te vas a sumar, pero no es tuyo, o sea, ¿por qué queremos resolver problemas ajenos? Y a veces creo que se pierde el foco, y no es que le quieras resolver el problema a un niño, sino que quieres quitarte la culpa a ti. Exacto. O sea, ¿cómo hacer para que como... A ver, todavía no soy papá y por eso lo digo, tal vez lo digo con más ligereza, porque no puedo hablar como papá. Pero sí quisiera, para cuando fuera papá, seguramente tendré este tipo de problemas, decir, oye, a ver, es su problema, ¿cómo lo puedo ayudar? Pero no lo tengo que resolver por mí, lo tengo que resolver para él. O sea, ¿cómo cambiar esta cultura? Bueno, hay varias cosas en tu pregunta, Luis. Una de ellas es que quiero que vean que aquí, donde da la vueltita a la cabeza, es exactamente donde aparecen todos esos pensamientos que pueden ser desde pensamientos simples y se van volviendo pensamientos reiterativos y luego se vuelve rumiación. Y entonces comenzamos a masticar, a pasar, a regurgitar, a masticar de nuevo. Pero en esta misma zona también habita la preocupación sobre el yo. ¿Qué va a tener esto que ver conmigo? ¿Cómo impacta esto en mi figura? ¿Qué van a decir de mí como papá? ¿Cómo voy a estar siendo representada en la mente de los otros? ¿Qué va a ocurrir con mi imagen? Todo eso tiene que ver acá. Wow. ¿Sale? Y acá nos podemos perder en la red por defecto, así se llama. Pero en estos changuitos nos podemos perder por completo. Y cada vez que yo le doy la mano a uno y le doy la mano al otro y los presento, digamos que me condeno un poquito a perderme ahí, que mi conciencia se pierda ahí. En N cantidad de posibilidades, casi todas poco objetivas, medio catastróficas. Sí, porque somos fatalistas. Somos fatalistas. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar eso, para desconectar este lado? ¿Con qué se desconecta? ¿Cómo se desconecta? Prendiendo este. ¿Y qué quiere decir prendiendo este? Este quiere decir prendiendo el foco en los demás. Ay, o sea, wow. Es algo maravilloso. Es como si pudiéramos como a jugar ese juego, ¿se acuerdan de sub y baja cuando éramos niños? Sí. Entonces no puedo estar arriba, los dos no podemos estar arriba, pero uno sube y el otro baja. Entonces la manera de apagar esto es prendiendo este. ¿Y cómo se prende? Cuando empiezo a fijarme en los otros. Cuando empiezo en esta, por eso el altruismo genuinamente equivale a salud mental. Porque cuando yo miro al otro, me dejo de estar como autocentrando y cuidando las espaldas y los contornos de esta figura como de lo que no debe caerse de mí, lo que no puede ser disfuncional de mí. Pero acá adelante también está el presente. Entonces, yo no juzgo, por ejemplo, si anoche llovió o no llovió. Yo simplemente acepto que llovió o que ahorita esté lloviendo. De la misma manera en la que cuando yo me vengo para acá adelante, yo no juzgo al otro, sino lo puedo aceptar porque estoy en el presente, lo estoy viendo tal y como es. Desde este lado lo trato de cambiar y lucho con él y resisto, por eso la culpa habita acá. Y es súper, vieras la cantidad, voy a hablar de mí, de veces que me lastimé por los fantasmas. Ahí están los fantasmas. Miles. Ahí están todos estos. Eso, todavía más duro, las veces que yo no fui yo. Exacto, dejaste de ser tú porque tú estás acá. Y acá están todas esas posibilidades que en realidad no son tú.
Entonces, muchos de los estudios, por ejemplo, hablando de nuestros jóvenes, que nos muestran que están siendo una de las principales causas de esta ansiedad y de esta depresión, están relacionados con un consumo como desproporcionado de redes sociales, mirar estos contenidos. Yo algo que hace ratito les comparto, que antes de que iniciáramos, Luis nos estaba diciendo que hay que volvernos conscientes de las etiquetas, ¿no? De las etiquetas de lo que nos nutre. Sí. Y yo ahí tendría que decir, sí, hay que volvernos conscientes. No, pero no solo de lo que nos nutre físicamente, sino lo que nos nutre acá. Entonces, yo no puedo pensar que voy a estar bien si las series que veo son series de violencia. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque este cerebro que traemos, el modelito que traemos, es un modelito que no sabe distinguir entre la realidad y la ficción. No. Si yo me pongo ahorita a esta parte de acá atrás a pensar y imaginar, ay, ¿qué sería lo peor que le podría pasar a un hijo mío? En menos de 2 minutos estoy liberando catecolaminas de mis glándulas suprarrenales y voy a entrar en un estado de estrés. Porque el cerebro no distingue entre las historias que yo me cuento, que según yo ociosamente son mis historias, y lo que realmente puede estar pasando. Entonces, cuando yo me nutro de esas imágenes, por ejemplo, a través de las series, de todo, y eso también me nutre. Eso se queda como si fueran huellas dentro de mi mente, y si no, yo los reto. O sea, cuando estén viendo ese tipo de series, observen si es cierto o no, porque todo pónganlo en tela de juicio siempre. Si es cierto o no, que aumenta su reactividad, que baja la paciencia, que empiezo a rumiar más, que dejo de mirar a los otros, que quiero que las cosas se hagan como yo las necesito y empiezo a ser más demandante, porque eso también nos nutre. Claro. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, porque hablaba yo de redes sociales. No tanto por las redes sociales, sino por 2 grandes razones. La primera tiene que ver con los puntos de referencia a la que está sometido un joven o un adulto, no importa. Uh-huh. ¿Y a qué se refiere estos puntos de referencia? Estos puntos de referencia es cuando yo estoy viendo en esas redes sociales, yo lo que estoy viendo es, y de manera como muy intensa, cómo me voy a comparar con N cantidad de individuos. ¿Y eso qué activa? Activa esto, ¿se acuerdan? Sí. Yo no estoy siendo suficiente porque yo no estoy en Bali tomándome esa naranjada, ¿sí? Sí. O sea, toda esta narrativa, pero no sucede una vez. O sea, cada vez que abren una red social, están expuestos a ese número infinito de puntos de referencia en los cuales lo que va a aparecer es este ejercicio de comparación que activa esto. Wow. Y el segundo tiene que ver con que estas interacciones son interacciones que despiertan como esta ansiedad de conexión que no se logra a través de las redes sociales. Macu, pero aparte aquí estamos fregados, porque no nomás nuestros hijos están viendo redes sociales, también nosotros. Adultos. Entonces, ahora sí que le estamos echando más leña a la hoguera. Exacto. O sea, si mi hijo trae algún tema, pero yo ya traigo una saturación acá atrás. Exacto. No nomás no me voy a ver a mí, no voy a ver ni a mí ni a los demás. Exacto. Entonces, no puedo mirar la necesidad de mi hijo desde mi hijo, sino desde la bola de fantasmas, alebrijes y rebujos que estuve consumiendo. Exacto. Y según la edad. Y mi propia ansiedad. Porque la que tú vas a estar viendo es la de esas madres que presentan como esta narrativa de una familia perfecta, que va a estar pegándote acá, pero igual y la que Luis está viendo es como de a los 30 ya debes tener un nivel de gerencia y ya debiste haber alcanzado tal cantidad de dinero en tu cuenta. Y ya, entonces aquí quiero hacer una reflexión bien importante, sobre todo pensando en salud mental con uno de los autores que para mí es fundamental, así para mí es una Pongan autoridad. Atención porque si ella lo dice, lo tienen que leer ya. Él se llama Kabat-Zinn y entonces él tiene, de hecho, fue uno de los precursores para ciertos tratamientos de depresión. Y cuando tú llegas a su centro, porque vas a ser atendido con depresión, el primer axioma que tienes que aceptar es: suelto el control de querer mejorar. Y esto nos puede sonar contradictorio porque dices, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va a entrar alguien a un centro de tratamiento para salir de la depresión y dice, pero entrego el control de no querer mejorar? Pues les voy a decir por qué. Porque en realidad estamos viviendo dentro de una fantasía de control que nos dice, cuando yo, quién sabe qué, voy a ser feliz. Cuando yo alcance ese nivel gerencial, antes de los 30 voy a ser feliz. Cuando yo como mamá
ay, cuando se vayan de casa y yo pueda recuperar mi vida independiente con mi marido, voy a ser feliz. Cuando yo, y no importa la edad, cuando yo logre tal cosa, voy a ser feliz. Cuando yo tenga tal condición, voy a ser feliz. Cuando tenga esta cuenta de banco, voy a ser feliz. Y si hoy un día amanezco con gripa, ¿por qué amanecí con gripa? Ya no puedo ser feliz. Hasta que no se me quite la gripa, no voy a poder disfrutar el tener una reunión en un podcast. O hasta que no se me quite el dolor de panza o lo que sea. Pero siempre hay como una postergación, una procrastinación de la felicidad, a la cual yo no me siento digna primero, pero el pensamiento más fuerte que viene detrás es, no soy suficiente. Hay en mí condiciones de insuficiencia para poderlo alcanzar. Entonces, aquí para nosotros como papás, para ellos como jóvenes, este principio y empezar a dar ese discurso de comienza donde estás. Hoy donde estás, con las condiciones con las que te levantas, si dormiste bien, si no dormiste bien, como haya estado el día, hoy vas a dar tu mejor performance en función de las condiciones que tienes. Macu, quiero hacerte una pregunta. Digamos que las ideas suicidios, no nada más de los jóvenes, sino de adultos, porque también hay muchos adultos ahorita de mi generación que tristemente se han suicidado, se han quitado la vida en los últimos días. ¿Se gesta aquí atrás? Se gesta aquí atrás. Porque aquí atrás, ¿qué aparece? Aparece el pensamiento catastrófico, aparece el pensamiento de que todo ronda alrededor de mí, aparece el pensamiento de sentirme más débil de lo que realmente soy o más responsable de lo que realmente soy en realidad. Todos esos pensamientos que les decimos nosotros cogniciones distorsionadas, acá están. Ahora, es bien importante saber que esto, en la gran mayoría de los casos, sobre todo hablando de prevención con toda la gente que nos está escuchando, hablando de prevención, en la gran mayoría de los casos, y hablando de suicidio, de cada 10 casos, 8 avisan. ¿Ok? Wow. 8 casos con amigos, con los primos, con los tíos, con quienes sean, avisan. Y es nuestra población joven la que más presenta suicidios en el país. Entonces, avisan. Y no nos están amenazando. Esas historias de perro que ladra no muerde no son ciertas. Avisan. Hay que escuchar. Porque cuando llegan a ese punto de desesperación es porque aquí atrás ya está muy sobrecargado. A punto de ebullición. Aquí atrás ya tenemos obsesiones. Aquí atrás ya es un infierno vivir con eso. Entonces, ¿cómo se abraza esa parte del ser humano? ¿Cómo se llama primero la parte de acá? Corteza cingulada posterior. Tenemos una corteza cingulada maravillosa, pero imagínense que se divide en 2 partecitas. La corteza cingulada posterior y la corteza cingulada anterior tiene la forma un poquito como esta forma de mis lentes. Ahora imagínensela igual para adelante. Y esta corteza cingulada en la posterior habita eso que se llama la red por defecto, que es todo este sobrepensamiento que tenemos, ¿ok? Pero en la parte de adelante, en esta corteza cingulada anterior, nosotros tenemos, podríamos decir, como circuitos o conexiones que son bien importantes. Hacia adelante tienen que ver con la atención, nuestra capacidad atencional, que es muy importante en lo que se refiere a salud mental. No se le da tanta importancia, no se le pasa con bombos y platillos como si fuera el personaje central, pero sí lo es, porque es por falta de atención que no se me va una emoción y no la supe gestionar y de pronto de ser una pequeña chispa se me convirtió en un incendio. Es por falta de atención que en ocasiones me lo pego a mí, me lo adjudico y entonces peleo y defiendo eso sin darme cuenta que se trata de otro. Es por falta de atención que de pronto exagero la situación y se me sale de las manos. Entonces la atención de veras es bien importante que la fomentemos y la trabajemos como parte de un crecimiento, de un entrenamiento en la madurez. Y los adultos también. Entiéndase atención por asimilar lo que me está pasando. Estar consciente de mi entorno, mi presente, tanto interno como externo. Atención me sirve también para saber qué estoy sintiendo y qué estoy pensando. Atención me sirve para saber también, por ejemplo, pensémoslo en otro ámbito, en un líder, para saber qué está necesitando mi entorno y cómo me tengo que ajustar. Ya. Entonces, hacia adelante, esta corteza cingulada anterior tiene alcance a todas estas
vericuetos maravillosos de la atención y hacia atrás, digamos, hacia la parte interna de la empatía. Entonces, esto es lo interesante que les decía hace rato. Porque cuando yo cultivo mi atención, no solo estoy cultivando una capacidad de estar presente, sino necesariamente voy a cultivar una capacidad de darme cuenta de los otros y las necesidades de los otros. Wow. Y como se desconecta la corteza cingulada posterior, Así. funcionó así. Y funcionó bien. Entonces, hablando nada más del suicidio para cerrar ese tema, avisan. Hay 2, porque ustedes oyeron que dije de 10, 8 avisan. Otros 2 no avisan porque eso se considera algo que se le nombra el suicidio impulsivo. En este suicidio impulsivo más bien es una situación que me está llevando tanto que no me da ni para una ideación ni para pensamiento suicida. Vamos a tener 3 etapas, imagínense, 3 escaloncitos. El primero se llaman pensamientos suicidas. El segundo se llama ideación suicida y el tercero planeación. O sea, en la ideación empieza de manera más recurrente a aparecer esta imagen, estas ideas, pero imagínense que en el otro yo ya empiezo a decir, ese día Luis no va a estar. Ese día puedo hacer esto, o puede ser tal día, o puedo hacerlo de tal manera. Entonces, nosotros podemos detectarlo desde el inicio. Hay un 20% que se sale de las manos, pero una realidad es que cuando hay suicidio, hay ansiedad y hay depresión. ¿Cómo podemos externamente? Entiendo que no podemos controlar, pero ¿cómo podemos abrazar o cómo podemos bajarle la presión a esa olla express que traen muchas de estas personas con depresión fuerte sin invadirlos? Porque luego cuando invades siento que nomás le prendes más fuego y entonces estalla más rápido, ¿no? ¿Dónde está esa delicadeza? Porque esa es la palabra que me gustaría utilizar. ¿Cómo podemos ser delicados para dar amor? ¿Cómo podemos ser delicados para hacerles sentir que somos puerto seguro? Y no nosotros, sino su vida misma vale la pena para que la sigan cuidando. Porque alguien decía, bueno, lo escuchaba con esta Maite, decía, es que a veces le decimos, es que soy tu mamá, no me puedes hacer eso. Volvemos a lo mismo, no les podemos decir eso porque no se trata de nosotros. Es cómo hacerles sentir a ellos que su vida vale, cómo los abrazamos para que ellos se volteen a ver a ellos mismos. Bueno, podríamos llegar a decir que la red de apoyo de una persona que está pasando por un momento en donde su salud mental está comprometida es importantísima. O sea, y quiero que piensen en que es una red de apoyo, ¿no? La ponen en los circos para cuando alguien anda haciendo ahí peripecias y se cae, que los sostenga. Ese es el sentido de la red de apoyo. La red de apoyo no se sube a hacer las peripecias, está ahí para sostener si se cae. ¿Ok? Entonces, esto me sirve como para otra vez separarme de mi hijo y separarme de la condición mental. O sea, me quito y entonces digo, ok, yo soy red de apoyo, ese es mi alcance, ¿vale? Entonces, mucho de lo que pasa, por ejemplo, en la depresión es que aumentan mucho los castigos y bajan mucho los refuerzos. ¿Y qué quieren decir los castigos? Imaginémonos a alguien que de pronto empieza a caer en depresión, va a decir, ay, no, ya no voy a ir con mis amigos. Entonces, ir con los amigos era un refuerzo, si se fijan. Reforzador, se siente bien ahí. Claro. Pero deja de ir y eso para él es un castigo. Pero además se queda aislado y eso para él es un castigo. Y entonces siente aburrimiento y eso. Entonces, algo que puede llegar a funcionarnos mucho, que además se utiliza desde Seligman como un tratamiento fundamental para la depresión, es contribuir en la gratitud. Porque la gratitud, entre otras cosas, la gratitud, la compasión y el altruismo activan acá adelante. Entonces, algo que puedo hacer y que sí puedo ahí contribuir es en estos ejercicios de gratitud. O sea, de pronto mostrar aprecio, un aprecio honesto, un aprecio real. No somos muy educados en un lenguaje de aprecio. Y este lenguaje de aprecio ahorita le va a ayudar porque la corteza orbitofrontal que está aquí, hagan de cuenta que está como medio apagadita. Y esa corteza le sirve para reconocer las cosas positivas que puede estar haciendo, logrando. Wow. Y generalmente por eso el paciente con depresión nos dice, pues es que no logré nada. Oye, pero te pasó esto, tu jefe te felicitó. Pero felicita a todo mundo.
porque no está funcionando bien esa zona de su cerebro. Ya. Entonces, el mostrar aprecio, el acercar reforzadores, o sea, el decir, el apoyar, ¿a qué me refiero como el apoyar? El decir, bueno, pues sé que te hace bien caminar, vámonos a caminar, yo te acompaño. Ujú. Eso es ser red de apoyo. No voy a caminar por él, pero sí lo acompaño a que caminemos juntos. Entonces, el poder estar ahí mostrando, y cuando dices la palabra delicadeza, en efecto tiene que ser con delicadeza, porque el ritmo en el que entra una persona con depresión, por ejemplo, es diferente a un ritmo, y también con ansiedad, a un ritmo de una persona sin ella. Una persona con depresión va a ir mucho más lento y le va a costar mucho más trabajo una tarea bien sencilla como es mandar un mensaje o como es revisar el teléfono o hablarle a un amigo. Eso hagan de cuenta que va a ser una piedra sobre su espalda, no puede, le cuesta mucho trabajo. Entonces, si yo presiono como mamá para que siga mi ritmo, voy a romper ese vínculo. ¿Okay? Sí. Y una persona con ansiedad, quiero que piensen que lo que quiere es ir muchísimo más rápido. Ay. Porque está yendo más rápido, porque está yendo sobre todo al futuro y al pasado. La ansiedad, a diferencia del miedo, el miedo lo definimos como una respuesta natural y fisiológica ante un estímulo presente, por ejemplo, este vaso, ¿no? O esta agua. Ajá. Y la ansiedad es la respuesta fisiológica a un estímulo ausente y posible. O sea, es algo que no está pasando ahorita, de hecho, pero aparece acá atrás. Exacto. Y entonces comienzo a decir, ¿y si pasa? ¿Y qué ocurriría? ¿Y luego qué? ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Y cómo me van a imaginar? ¿Esto qué dice de mí? ¿En qué me compromete? Entonces, en la ansiedad hay demasiada tensión. Quiero que se imaginen, ahorita lo estoy pensando como una tensión de una guitarra. En la depresión es como si esa cuerda de guitarra estuviera muy flojita, y en la ansiedad como si estuviera tan tensa, tan tensa, tan tensa que no la podemos usar para generar música. Wow. Entonces, si yo como mamá lo que estoy tratando con mi hijo con ansiedad es como de no entender su tiempo, el tiempo que está teniendo, que está respondiendo a sus pensamientos, y tratar de jalarlo a mi tiempo, también lo voy a romper. El ser esta red de apoyo es estar junto a él, ¿no? Y es tal vez estar siendo este recordatorio externo como para decirle, regresa al presente, regresa al presente. Eso no está pasando ahorita. Eso sí puedo hacerlo. Wow. Me dejas con una revolución de emociones en mi corazón, porque yo creo que las mamás nos enseñaron a amarrarle las agujetas a nuestros hijos. ¿No? O sea, mijita, amárrale las agujetas. O sea, la abuelita diciéndome, ponle el suéter, dale de comer, no importa que no quiera, que coma. Exacto. O sea, y ahorita es, no, o sea, tiene hambre, que coma. Si no se amarra la agujeta, pues, si se tropieza, se tropieza. Pero emocionalmente hicimos lo mismo. Está triste, pues sana, colita de rana. O, ay, mijito, ¿pero qué tienes? ¿Pero por qué? Ay, si no es tan malo. Y queremos empezar a contarles una historia diferente de la que nosotros suponemos que trae, y nomás le estamos echando más alimento acá atrás. Entonces, muchas veces, por lo que tú me estás diciendo, el silencio ayuda más que abrir la boca. Sí. Es que te digo que es, y aquí lo apunté, que es algo que es súper cansado, y va más parte de ustedes, la generación, pues una generación antes que la mía. El siempre decir, uy, yo cuando empecé a trabajar era esto. Uy, ¿qué quisieras yo que yo a tu edad ya estaba haciendo esto? ¿Qué esperanzas de que yo me perdiera? O sea, ¿por qué por qué se tiene que regresar a compararse contigo? Pero es que así crecimos, o sea, exacto, la verdad. Por eso, así pero crecimos, lo que yo quiero decir tremendo. Esto se tiene que romper. O sea, cuando yo tenía tu edad, esto a mí no me afectó. Pues, o no sabes si te afectaba, o sea, no sabes si te afectaba, pero yo creo que la comparación es súper destructiva. Y creo que sería algo como que apagar, es como un incendio que se tiene que apagar ya, ¿no? O sea,
comentarios que vienen de señores, el famoso, no hombre, yo, hasta hay memes, ¿no? No hombre, yo cuando tenía tu edad tenía esto. Te afecta, afecta. Entonces partiría primero de que eso, como si me preguntas como joven, eso se tiene que quitar. O sea, es que estar queriendo hacer que todo se trate de ti otra vez y al final no eres tan importante. Otra cosa que te quería preguntar antes de cerrar era el tema de, yo siempre he dicho que hay que hacer más preguntas. Siempre, y no sabía lo de esta parte, lo acabo de descubrir, pero algo que a mí me ha ayudado en lo personal a ser una persona más libre es hacer más preguntas. O sea, y sí puedo decir, tal vez yo crecí siendo, haciéndome mucho daño por idealizaciones, mucho daño. Creo que el haberme hecho mucho daño también me formó, entonces de alguna manera lo agradezco, pero entendí que haciendo muchas preguntas a los demás era como un poquito más libre. O sea, como que si mientras más preguntas hiciera, no nada más descubría que yo no era tan importante, sino como que sentía una paz más grande, ¿no? O sea, como que está bien. Entonces, ese sería otro tip que ahorita que reflexioné y lo apunté y lo quería compartir. Nada más quería que lo validaras. Y el último... Pero preguntas a ti mismo. No, a los demás. Okay. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Desde qué comiste? O sea, no sé, ¿qué hiciste el fin de semana? O sea, haz preguntas. O sea, creo que a través de las preguntas es una bonita manera de conocer a las personas también. Y el otro, hay algo que alguna vez escuché que se llama bueno, ya formulé la idea de acuerdo a lo que yo, como la ordené en mi cabeza, pero era estar en estado de agradecimiento. Que estar en estado de agradecimiento, no que te bloquea, porque la vida no se trata de bloquear nada, sino por estar en estado de agradecimiento te permite siempre estar viendo cosas positivas, porque siempre hay algo que agradecer. Entonces, a mí me gusta mucho este estado de agradecimiento porque pues, cuando estás en estado de agradecimiento siempre estás como viendo, y no es estar viendo qué agradecer, como siempre estás agradeciendo algo, siempre estás viendo algo bueno. Estás atento. Estás atento a algo bueno. Entonces, cuando dijiste lo de la gratitud, cuajó conmigo que el estado de agradecimiento es súper importante. Entonces, creo que también faltan personas que estén en estado de agradecimiento. O sea, pasó esto, bueno, pero tengo esto, ¿no? O sea, y no por hacer menos las cosas que no te pasan, sino creo que el estar en estado de agradecimiento es como un giro positivo de lo decías tú, de niños, y nos decías, de ver lo que sí hay contra lo que no hay. Fíjate que ahí me encanta lo de hacer preguntas sobre todo lo que me rodea, porque a mí me da la impresión que contribuye a un efecto que a mí me gusta mucho que se llama el efecto perspectiva. El efecto perspectiva es eso que viven muchos de los astronautas cuando de pronto salen de la Tierra y entonces dicen que cuando miran la Tierra su vida toma como otra perspectiva. O sea, hay como un cambio existencial así como muy profundo de decir... O sea, eso que yo creía que era de este tamaño, como era mi yo, mis preocupaciones, el cómo estoy en la mente de los demás, es ese chiquitito, ¿no? Es como si cambiara la perspectiva. Y entonces yo creo que eso lo podemos hacer todos los días, porque todos los días tenemos acceso, es lo que yo siempre recomiendo, no necesito irme a la luna, ¿no? Porque todos los días tengo acceso a ¿qué? Tengo acceso a un atardecer, tengo acceso incluso a un ejercicio natural de ver una flor, cómo está creciendo y decir, ¡ah! Mira cuánta complejidad puede haber, por ejemplo, en un cactus para poder capturar toda esa agua y dar lugar a una flor. Entonces, este efecto perspectiva, si bien a ellos supongo que les genera como la ruptura de cualquier tipo de paradigma hasta dimensional, nosotros lo podemos replicar en cosas pequeñitas, en ese paisaje o en esa nube o en este ser vivo, pero también en los otros. Cuando yo les pregunto, yo me doy cuenta que no es esa realidad que yo creo que es única, intocable y perfecta la que existe. Me doy cuenta que hay 200 más. Y entonces me va generando como, a mi parecer, ese mismo efecto perspectiva. Porque entonces digo, pero entonces también lo que puedo hacer es que un día puedo pensar, ante tal problema,
híjoles, no sé cómo hacerle, pero mi amigo tal que tiene más esa mirada práctica, ¿qué me estaría diciendo ahorita? Claro. ¿Qué me estaría recomendando ahorita? Y si le pido prestado su disfraz para este conflicto, ¿cómo podría hacerlo? Y no sé si lo notan, en ese momento me vengo para acá. Exacto. Y entonces sí creo que el estar cuestionando y el ser un poquito, o sacar al... Y yo siempre les digo esto de una manera maravillosa, pero ponle nombre como a esa conciencia tuya, ponle un nombre. Le puedes poner Sócrates si quieres, porque es un poquito Sócrates esta intención de estar siendo tan preguntón. Ponle Sócrates, ponle como le quieras poner, pero ponle un nombre a esa parte de ti que es tu conciencia y tu sabiduría. Ponle un nombrecito y recurre a ese nombre. Exacto. Y grítale. Ahorita no, de veras, no sé cómo, ven para acá, porque ahorita te necesito aquí Ezequiel, con esa sabiduría. Ven acá. Exacto, entonces, si es Ezequiel, si es como sea, a ver, Sócrates, ven acá y cuestiona a los demás en este momento que estás tan autocentrado, claro, para que se rompa esa muralla que está impidiéndote entrar en conexión y que te está impidiendo alcanzar esa sabiduría maravillosa que el otro te da y te refleja. Entonces, eso por un lado, y este estado de gratitud que dices, tenemos hoy en día mucha evidencia en la ciencia de los beneficios de la gratitud. ¿Beneficios en qué? Tenemos beneficios a nivel literal, no solo sistema nervioso, pero literalmente hasta en nuestra salud física, en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema endocrino. Tenemos beneficios de diarios de gratitud y sus efectos en salud mental. Llevar un diario de la gratitud no solo reduce la presencia de depresión y ansiedad, sino se vuelve un factor de protección para la depresión y ansiedad. Y hay miles de diarios de gratitud que venden hoy en día, que los pueden pedir y les llegan mañana, y que me gustó porque tiene la flor, Podemos hacer frascos de gratitud en familia, podemos tener miles de técnicas de gratitud. La gratitud que es, y entrar en ese estado de gratitud que es, podríamos decir que es estar atentos de la bondad que me rodea. Wow, y eso es bellísimo. Atentos de la bondad. Estar atentos de toda la bondad que me rodeó el día de hoy. Luis, ver los sís y no los nos. Sí. Ver los sís. Ver los sís. Es que en este diálogo que muchas veces tenemos en cama, o sea, en la cama cuando van brincando uno y otro, y mamá, es que, pero que sí, pero que sí. No, muchas veces tenemos que quitar la tragedia, o sea, quitar la tragedia, y la tragedia se quita bien rápido. Volviendo acá, que para mí era, pero que sí, mi amor, pero que sí, pero que sí. Y muchas veces lo que nos pasa a las mamás es nos azotamos igual que ellos, o sea, decimos, pero de verdad, pero ¿cómo? Exacto. No. Sí, o sea. Me voy con ellos acá, hasta le paso los míos a los. Es correcto, sin duda. Y eso hacemos los papás, sí. ¿Cómo? Porque sentimos que eso es empatía. Exacto. Porque sentimos que pero hoy tú me estás dejando muy claro que empatía no es meterte a alimentar esos problemas que mi hijo tiene. Empatía es traerlo al aquí y a la hora y decirle, ¿y qué sí hay, corazón? ¿Y qué puedes hacer con eso? Aquí, hoy. Ajá, exacto. Hoy. Exacto. Ojalá todas las mamás tuviéramos esa capacidad de entender que no darles por su lado es lo que necesitan nuestros hijos. Y muchas veces por no perderlos, por no alejarme de él, por no ser la mamá que le cae gordo. La neta, ay, sí, mijito, tienes razón, qué barbaridad, ¿cómo es posible? ¿Cómo pasó eso? Y taca la matraca. Y nomás estamos echándole más presión a esa partecita de su cerebro. Entonces es nada más decirle, carambas, ¿y qué sí hoy? ¿Y qué sí hoy? ¿Qué ves hoy que sí? O sea, ayudarlos a que vean las posibilidades lejos de dejarlos amarrados en los tragedias. Mamás la regamos un montón, pero no nos vamos a juzgar. La regamos porque no sabíamos, o ya sabemos que tenemos dos partecitas, una que puede explotar que está acá atrás y una que es una chulada que está aquí. Es una chulada. Es una chulada y es nomás brincar. Regrésate. O sea, brinca la tablita, yo ya la brinqué, ¿no? ¿Cómo hacer si hoy yo veo a mi hijo y ya me avisó, o a mi esposo, o a mi compadre, o a mi amiga, o a quien sea,
que dio un aviso de que esta vida no vale nada y lo dicen como entre broma y chance. Sí. Pero entre broma y chance tú también estás viendo actitudes que te están viendo que no es tan broma. ¿Qué podemos hacer para regresarlos? Es nomás porque sé, y nos lo han pedido muchísimo, el ayudar a no entrar nosotros en estado de pánico, de desesperanza, sino verdaderamente es cuando debemos demostrar que nuestras herramientas están bien simbradas para regresar a esas personas por ellas, por su bien, por su vida, no por lo que yo voy a perder si ellos no están. Y el tema, creo, hoy es que muchas veces queremos ayudarlos desde el, pero voy a sufrir si se va. Exacto. Entonces los ayudamos desde nosotros, no desde ellos, y creo que es un grave error que hoy, al menos a mí, me estás abriendo los ojos. ¿Cómo hacerle para que ellos se vean desde ellos? Yo creo que aquí, cuando me dices estoy tratando de ayudarlo desde mí, no desde él, sí estamos hablando de la culpa, porque la culpa, si pudiéramos así como diseccionarla, nos daríamos cuenta de que tiene una gran cantidad de miedo dentro. Entonces, también en esta versión como tan autocentrada y en esta versión tan perfecta que se nos vende, porque se nos vende a nosotros como mamás, pero también a ellos. Hace rato que yo oía a Luis diciendo estos ejercicios comparativos, yo algo que pienso mucho de su generación es, creo que la parte más cruel viene como de estos mensajes a veces de pares, como de, es que tú deberías de ser capaz de, o sea, todos los deberías de pares que se mandan, ya tendrías que haber hecho tantas horas de gimnasio, en el día te tienen que alcanzar para estas 2000 cosas, y si no lo haces hay algo malo en ti. Entonces, hay muchos discursos que comparativamente, sobre todo, tienen que ver con este miedo de no alcanzar esa expectativa. Wow. Y en ese sentido, cuando yo veo el futuro y digo, puede pasarle algo terrible a un hijo mío porque me está mandando una señal, porque ya me lo dijo, a veces en forma de risa y de broma, pero muchas veces no, muchas veces me lo dice de manera abierta, muchas veces estoy viendo ya conductas, por ejemplo, de autolesión que pueden ser muy comunes, y no quiere decir que la autolesión vaya o lleve un camino directo al suicidio, pero sí puede estar profundamente relacionada y aumenta los factores de riesgo. Entonces, cuando yo ya estoy viendo estas conductas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero que yo les diría es confíen en su valentía. Wow. ¿Por qué confiar en mi valentía? Porque si yo me dejo llevar por esa culpa que está llena de miedo, voy a tratar o de negarlo, de ocultarlo o de hacer algo para impedir que eso suceda. O sea, ¿que suceda qué? Que suceda el que me caiga el 20 de que mi hijo, de que mi marido, de que mi amiga, de que mi compadre me dijo, estoy pensando en esto y necesito ayuda. Se me enchina la pierna. Exacto. Entonces necesitamos recuperar, que eso es algo en lo que yo me enfoco como en, y repito, y se lo digo a los líderes, y se lo digo a los jóvenes, y se lo digo a los adultos. Tenemos que recuperar la valentía. Si algo nos ha quitado la posmodernidad es la valentía. Wow. Tenemos que recuperar la valentía de decir, sí soy capaz de enfrentarme a este conflicto. Sí soy capaz como madre de ver a mi hijo y de ver lo que me está pidiendo y de tener las herramientas o pedir ayuda a otras personas para resolver esta bronca tan fuerte. Entonces, el protocolo lo que nos marca es cuando yo tengo este tipo de avisos, lo que tengo que hacer es, de entrada, pedir una atención psiquiátrica de emergencia, no terapéutica, psiquiátrica de emergencia. Y en esta valoración, mi psiquiatra me va a poder decir, o mi neuropsiquiatra me va a poder decir en qué condición está mi paciente, o mi pariente, o mi amigo, o quien sea. Si yo soy, por ejemplo, la amiga, pues yo lo que me correspondería sería hablarle, por ejemplo, si soy amiga y ella es menor de edad, sería hablarle a la mamá y decirle abiertamente, acaba de decirme esto, ¿no? Wow. Para que reciba una atención inmediata y sobre todo para que no se le deje solito o solita durante los siguientes días mientras recibe esa atención. Hay algunos casos en los cuales el psiquiatra va a tomar la decisión,
no solamente de un tipo de medicación, como de una vía farmacológica, sino también de una vía de internamiento. Y es lo más sano, es lo más conveniente mientras se estabiliza la química. Y valentía es, mamás, esposas, valentía es aceptar que puedan estar medicados o internos. Qué bendición que los puedan medicar y atender. No pasa nada. Dejemos de pensar como nos educaron, que eran loquitos aliviados. Son personas con una enfermedad que tiene que ser atendida. Punto. Y otra cosa ahí, mamás y esposas, eso mismo que le puede estar pasando a una persona que acabo de decir, nos podría pasar a todos nosotros. Wow. Entonces dejemos de estigmatizarlo como es que hay algo intrínsecamente mal. No hay nada intrínsecamente mal. Eso mismo podría pasarnos a cualquiera de nosotros si estamos en condiciones similares, con la misma cantidad de recursos. Entonces, ¿qué más pediría yo que alguien, en el momento en el que yo no soy capaz de cuidarme a mí misma, de contenerme a mí misma, pudiera tratar como de contenerme o de decirme, te llevo a las manos indicadas que te hagan la valoración exacta y que te apoyen para que estés bien? Wow. Entonces, eso quiere decir valentía. Entonces, sí creo que tenemos que recuperar esa valentía de decir, yo puedo con esto. O sea, efectivamente puedo enfrentar esta condición de depresión de mi hijo, de mi esposo, de quien sea, y puedo buscar los medios. Y si yo en algún momento siento que no sé cómo hacerle, sé que puedo pedir ayuda. Y utilizo esta estrategia que nos decía Luis. Voy y cuestiono a los demás. Oye, evidentemente es importante siempre buscar también a personas que puedan tener al Sócrates más de fuera, o sea, que se les vea más un Sócrates, ¿no? Sí, que sea alguien que tenga un poquito más de herramientas, o que yo vea que es una persona más congruente, o que yo vea que es una persona que tiene la suficiente claridad en la mente que ahorita a mí me hace falta. Y para eso vamos todos juntos. Y si yo entiendo eso, entonces también hasta la manera en la que me voy a comportar con los otros también es diferente, porque acabo entendiendo un concepto que a mí me gusta mucho dentro de el pensamiento tribal africano, que es el concepto de Ubuntu, que es un concepto desarrollado por Desmond Tutu. ¿Te acuerdas que alguna vez lo hablamos? Y Ubuntu es entender el concepto de la gran familia humana. Entonces yo sé que ahorita le voy a pedir ayuda a alguien y le voy a decir, oye, ¿tú qué harías? Y sé que con su sabiduría, con su claridad, me va a poder aconsejar. Y el día de mañana me va a tocar a mí. Yo les pido, por favor, y aquí les estoy poniendo la imagen del libro de Ubuntu. Es bien importante que lo lean. Es un remancito de paz. Es un regalito que alguien me hizo el favor de presentarme, y de verdad, en la noche antes de dormir, con una página que lean no ocupan más. Con una que lean es descansar en esa sabiduría. Aquí está, para que lo lean todas las noches, un cachito. Y pues fuerte y claro. Fuerte y claro. Valientes, valientes siempre. Sin miedo a cómo fuimos educados, pues tan. Por eso la ciencia cambia, por eso los medicamentos evolucionan, por eso hasta las camas de hospital ya son eléctricas y no manuales para no desgastarnos tanto. Entonces, también nuestra forma de educar tiene que evolucionar. ¿Para qué? Para que podamos ser mucho más eficientes en esa capacidad y en esa calidad de amor que podamos darle a los demás. Y sobre todo, el aprendizaje más grande que me llevo hoy es que no se trata de uno, se trata del otro. Y cuando aprendemos a ver a los demás desde el otro, va a ser mucho, mucho más fácil que seamos una humanidad más sana, una humanidad no nada más valiente, más cálida, más rica de vivirse, con mucha más esperanza, que hoy de repente se siente una pesadez por la ausencia de esta esperanza, ¿no? Macu, gracias por venir. Ven porque es mi maestra, ven porque es mi sensei. Me siento muy honrada, de verdad, de que hayas venido, sobre todo de que
de que en momentos bien difíciles me has sostenido y me has sostenido duro y directo y claro. No necesariamente escuchando de ti lo que yo quiero escuchar, pero sí escuchando de ti lo que me resuena para querer ser una mejor persona. Muchísimas gracias, mi Macu, te quiero con toda mi alma. Gracias por despertar inquietudes en Luis, y entiéndase por Luis, muchos chavos de su edad que nos van a escuchar también. Y a muchas mamás que como yo de repente se nos olvida ser valientes y sobre todo dejar que nuestros hijos hagan qué es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Un favorcito, sigan a Macu en redes sociales. Aquí abajito también está su link, no saben lo que van a aprender con ella. Y pues ni modo, si te echo más chamba, mi Macu, ya sé que tienes mucha, pero sus redes sociales siempre tienen cosas hermosísimas de las cuales estoy segura vas a poder alimentar tu corazón. Y yo nomás sí quiero también agradecerte, Macu, por venir, por todo lo que nos enseñaste, nos platicaste y qué bonito poderlo compartir. Y yo creo que de reflexión yo me llevaría, así como todo el mundo se puede romper un brazo, todo el mundo se puede romper por dentro y como hay yesos, hay tratamientos para tratarte emocionalmente y hay que verlo de la misma manera. Todo el mundo se puede romper un brazo. Entonces hay que verlo. Y el alma también. Y el alma, y hay que verlo de la misma manera. Otra vez felicitar a los que ya usan este tipo de recursos, felicitarlos porque lo más valiente que puede hacer uno es pedir ayuda. Entonces felicitarlos por aceptar pedir ayuda, por aceptarse ustedes y por aceptar el que necesitan ayuda. Los invito a incentivar esto, a seguir diciendo y normalizando la salud mental, el ir al psicólogo, porque es lo más sano y más necesario que existe. Muy bien. Que tengan bonito jueves. Dios me los bendiga. Hasta luego. Hasta Bye. luego.